Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Los avances en el diagnóstico y tratamiento del Alzheimer avanzan de manera constante, aunque, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo viven con esta enfermedad. De ahí la importancia de esta línea de investigación enfocada en retrasar su progresión, mejorar síntomas y hallar una cura. Un nuevo ensayo para detener el Alzheimer en personas que hereditariamente puedan padecer la enfermedad empezará este año. Solo en un 1% de los casos de Alzheimer, este viene determinado genéticamente. Sin embargo, los autores del estudio aseguran que también hará avanzar la investigación sobre la demencia. Por otro lado, la empresa estadounidense Eli Lilly busca la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para un nuevo fármaco que retrase el deterioro cognitivo por Alzheimer hasta un 35%, el donanemab. Y en Europa, varios laboratorios investigan sobre otros tratamientos. We're actually about to start a trial called primary prevention in people with genetic Alzheimer's disease. They know they have a mutation, but they are 25 years or so before they're due to get symptoms. The aim is, if you can give them an anti-amyloid therapy, can you prevent the disease ever starting? And we're going to start that in the next few months, which I think is really exciting. En este punto, ningún laboratorio puede hacer milagros, ninguno promete una cura total del Alzheimer, pero sí tratamientos significativos que lo retrasen y dignifiquen la vida de los enfermos. A través del tiempo, la historia humana ha quedado marcada por desastres que van más allá de la mera catástrofe natural. Los desastres químicos, desde explosiones devastadoras hasta derrames tóxicos de proporciones inimaginables. Estos eventos han dejado una huella indeleble en nuestro entorno. A lo largo de la historia han ocurrido diversos desastres químicos, algunos de ellos con daños irreparables. En septiembre de 1921, la planta BASF, con un silo de 4.500 toneladas de sulfato y nitrato de amonio, explotó cuando los trabajadores decidieron usar pequeñas cantidades de dinamita para extraer los elementos más fácilmente, provocando la destrucción del 80% de los edificios y un cráter de 125 metros de largo y 19 metros de profundidad. 500 personas murieron y hubo más de 2.000 heridos. Otro desastre ocurrió en abril de 1947. El navío francés SS Grand Cram, cargado con 2.300 toneladas de nitrato de amonio, presentó un incendio en la bodega de carga. Los intentos para controlarlo fallaron. Se ordenó utilizar el sistema de vapor para extinguirlo. Sin embargo, el vapor combinado con la temperatura elevada provocaron una explosión de gran magnitud. Todo el puerto se vio dañado. En diciembre de 1984, la fábrica de pesticidas de la empresa Unión Caribe tuvo una fuga, liberando 30 toneladas de isocianato de metilo a la atmósfera. El gas altamente tóxico llegó a Bhopal, provocando en los habitantes tos, irritación y sofocamiento. 8.000 personas perdieron la vida al inhalar este gas y otras 8.000 por enfermedades derivadas de la explosión. Este desastre es considerado el más grande en la historia contemporánea. Durante los últimos años, accidentes como el derrame de cianuro en la bahía Mara en Rumania en enero del 2000, la explosión de 300 toneladas de nitrato de amonio en una planta de fertilizantes en Toulouse, Francia, en septiembre de 2001, y una serie de explosiones en la planta de anilina Saint-Gilles provocaron un derrame de benceno y nitrobenceno en el noroeste de China en noviembre de 2005. Como estos, son muchos más los desastres químicos que han impactado tanto al medio ambiente como a la salud humana. Buenas noticias para un mundo donde la demanda de energía crece sin cesar y la necesidad de soluciones sostenibles se vuelve apremiante. La fusión nuclear, el proceso que genera energía en el interior de las estrellas y que busca ser replicado en la Tierra, ha anunciado un avance importante. Nuevo experimento de fusión nuclear en Estados Unidos. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de la Universidad de California anunció el lunes haber repetido una reacción nuclear que produjo más energía de la que se usó para provocarla.
Los científicos ya habían logrado esa hazaña en diciembre pasado, pero en esta ocasión la prueba produjo un rendimiento mayor. La fusión nuclear es considerada una fuente de energía limpia, abundante y segura, que podría permitir a la humanidad romper su dependencia del carbón, el petróleo, el gas natural y otros hidrocarburos que están provocando una crisis climática global. Pero queda un largo camino por recorrer antes de que sea viable a escala industrial, proporcionando energía a hogares y empresas. Las centrales nucleares utilizan actualmente la fisión, la división del núcleo de un átomo pesado para producir energía. La fusión nuclear, en cambio, combina dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio más pesado, liberando una gran cantidad de energía. Este proceso ocurre dentro de las estrellas, incluido el Sol. En la Tierra, las reacciones de fusión se pueden provocar calentando hidrógeno a temperaturas extremas dentro de dispositivos especializados. Al igual que la fisión, la fusión está libre de carbono durante la operación, no presenta riesgo de catástrofe nuclear y produce muchos menos desechos radioactivos. En el horizonte de la revolución energética, una alianza poderosa se está gestando: la mezcla de gas natural con hidrógeno verde. Este tándem tecnológico no solo promete transformar nuestra matriz energética, sino que también puede ser un catalizador clave en la lucha contra el cambio climático. Álvaro Cisternas se apresta a hervir agua para cocinar en su hogar. Algo tan trivial para muchos, pero que hace unos 8 meses para él es distinto. Su casa es una de las más de 2.000 propiedades de La Serena y Coquimbo que reciben en sus tuberías gas mezclado con hidrógeno verde. Este gas, ahora con la inyección de hidrógeno, está un poco más... Se nota la diferencia de la rapidez. Te hierve mucho más rápido las cosas que tú estás cocinando, el agua del calefón calienta más rápido, quiero decir, de la ducha, y eso ha repercutido en un resultado bien positivo. En noviembre del año 2022, la empresa Energas implementó este inédito proyecto en La Serena y Coquimbo, ciudades donde la radiación solar y los fuertes vientos que motivaron la construcción de varios parques eólicos permiten producir electricidad. Con esta energía limpia realizan la electrólisis para separar los componentes de la molécula del agua, aportando oxígeno al ambiente y generando además hidrógeno verde, que es mezclado con el gas natural. Toda esa infraestructura que hoy día funciona con gas natural puede ser operada en el futuro, eventualmente con hidrógeno verde. En un 100% no lo sabemos, pero sí en un porcentaje relevante. Y este es un primer pasito que va a probar en la práctica en 2 ciudades reales que se puede replicar el blending en otras ciudades del mundo. El gas natural es transportado en estado líquido en camiones a menos 174 grados Celsius. En esta planta de Coquimbo se trasvasija y se almacena para luego volver a su estado natural en estos regasificadores. Luego se odoriza y en esta unidad se genera el blending o mezcla. Actualmente, un 3,2% del gas que llega a los hogares corresponde a hidrógeno verde. El porcentaje aumentará paulatinamente hasta llegar a un 20%, de manera de no requerir modificaciones en los quemadores de los artefactos domésticos. La Universidad de La Serena tiene a cargo el monitoreo de este proyecto. El doctor en Ingeniería y director de la carrera de Ingeniería Civil, Cristian Chávez, nos explicó el impacto que tendrá esta iniciativa al estar en plena ejecución. Cuando lleguemos a un 20% de inyección de hidrógeno en la red de gas natural, vamos a tener una reducción de aproximadamente 340 toneladas de dióxido de carbono al año. Solo por esos 2.100 hogares aproximadamente donde está prestando servicio la empresa. Los usuarios no solo notan el cambio en sus artefactos, también están conscientes que están contribuyendo al medio ambiente. Y lo más relevante, sin que esto haya implicado un alza en el precio de sus cuentas. Maravilloso. Tenemos que ver el futuro de la contaminación que tenemos y hay que bajarla. De alguna manera tenemos que buscar los medios para tener un mejor ambiente para el futuro de nuestros nietos, de la gente que viene más adelante, porque como estamos en este minuto no estamos bien para nada.
Una contribución real a la descarbonización en un país tan diverso y con tantas fuentes de generación de energías limpias que no hace descartable que en un futuro no muy lejano se pueda exportar hidrógeno verde desde Chile y con una innegable ventaja territorial si consideramos que, por ejemplo, desde el desierto de Atacama al puerto más cercano hay tan solo 180 kilómetros, lo cual redundaría en precios más que competitivos. En el corazón de las megaurbes como El Cairo, la lucha por el espacio verde se vuelve crucial para mitigar los desafíos ambientales y mejorar la calidad de vida. No obstante, los conflictos con los espacios destinados a la movilidad de automóviles pueden provocar un impacto negativo en la vida de los ciudadanos. Es un fenómeno que en Egipto se intenta paliar de la siguiente manera. Los residentes de los barrios con más vegetación del Cairo están acostumbrados al sonido de las motosierras que el gobierno está utilizando para talar los árboles en su frenesí por la construcción, lo que ha hecho que algunos se movilicen y utilicen sus tejados para conservar el poco verde que queda en la ciudad. Hace miles de años los antiguos egipcios consideraban sagrados los árboles y las plantas, ya que la agricultura fue uno de los principales pilares de su civilización. Ahora en las redes sociales son muchas las páginas en rechazo a la masacre de árboles, tal y como califican los residentes a la tala masiva de los árboles capitalinos. Antes de que el gobierno iniciara estas talas masivas hace 2 años, Egipto contaba con tan solo 5.300 kilómetros cuadrados de áreas verdes. Las autoridades, por su parte, justifican que estas talas se realizan para ampliar las calles y construir una red vial de carreteras y puentes. Ante esta situación, hace 2 años, los ingenieros agrícolas Hossam Shaban y Eslam Shams al-Din fundaron una iniciativa para convertir las azoteas, calles, terrazas e incluso las paredes de los edificios en espacios verdes. Nos explican que las plantas son imprescindibles porque filtran el aire, mejoran su calidad y dan sombra en las paredes y el techo, lo que reduce la temperatura de las habitaciones en hasta 7 grados centígrados. No cambie de canal, está viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. Estaremos de vuelta en unos instantes. En Rzeszów, Polonia, los árboles han obrado un milagro. Esta ciudad se ha transformado en una de las más verdes de Europa, con millones de árboles plantados en la última década y un aumento de 12% en áreas verdes que ya hacen patente los múltiples beneficios para sus habitantes. Rzeszów es una de las ciudades más verdes y más sostenibles de Polonia. Esto se debe al diseño y a la valoración del ecosistema, cada vez más sensible al cambio climático. W naszym mieście znajduje się wiele takich miejsc zielonych, zagospodarowanych drzewami, gdzie w takie upalne dni możemy się schronić, no powiedzmy, w każdej chwili. Con un activista local decidimos hacer una prueba de temperatura, al sol y bajo los árboles. Już. My sadzimy drzewa, miasto sadzi ich jeszcze więcej. Miasto zaczęło dbać o stare drzewa. Polityka miasta bardzo się zmieniła na pozytywną. Los árboles son una especie de aires acondicionados naturales y gratuitos. Son captadores de agua y crean un microclima que hace que, bajo los árboles, la temperatura es notablemente inferior a la que se registra en un banquillo bajo el sol. 26 stopni. No to różnicy prawie 20. Cubrir la ciudad de vegetación es el resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Rzeszów y los residentes, que también entienden la necesidad de árboles en los alrededores. Zaprosiliśmy mieszkańców do wskazywania, gdzie oni widzieliby te nowe drzewa. To jest ważne, ponieważ mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie potrzeba im cienia, gdzie potrzeba im tego zielonego koloru. Warto po prostu inwestować w zieleń, żeby życie było przyjaźniejsze, żeby po prostu mieszkańcy czuli komfort i zadowolenie. W tym roku kolejne 1000 drzew, ponad 1000 drzew przybędzie w Rzeszowie. Maintaining and planting trees is one of the forms of mitigating the effects of global warming
warming and heat waves that Europe is facing, although trees can also fall victim to climate change and resulting events, such as wildfires. Magdalena Hodownik for Euronews. Un dilema se vive en Hong Kong: la preservación de los icónicos letreros de neón que durante décadas han iluminado a la ciudad. Estos letreros, símbolos de la vida urbana, enfrentan un destino incierto debido a preocupaciones de seguridad y modernización. La siguiente iniciativa intenta crear conciencia para preservarlos. Una exhibición en Hong Kong busca destacar la importancia de los icónicos letreros neón que solían alumbrar sus calles. El grupo Tetra Neon Exchange, responsable de la muestra, se ha dedicado a resguardar estos anuncios que se están retirando de la ciudad por motivos de seguridad. Creo que son muy importantes culturalmente para muchos turistas, especialmente en la generación de mis padres. Esto es lo que quieren ver cuando vienen a Hong Kong. Son realmente especiales. Ahora con menos de ellos es menos especial. Realmente vale la pena recomendarlo. Está conservando la historia de Hong Kong. Vimos estos letreros cuando éramos jóvenes. Con el paso del tiempo, muchos de ellos desaparecen. Así que creo que este es un buen lugar para que la gente los aprecie. Pero en la zona de Kowloon, donde aún se pueden admirar algunos, un grupo de electricistas comenzó el retiro de una enorme señal del Tai Ping Kun, uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad. Su colorido letrero, construido en 1964, era el neón más viejo que se preservaba en la ciudad. Cuando pusieron el letrero yo era todavía un niño, solo tenía unos años. Todavía recuerdo el día en que pusieron el letrero. Mi abuelo estaba aquí y yo estaba aquí presenciando la historia. Pero hoy mi hijo estará aquí para presenciar cómo retiran el letrero. Así que es algo especial para nuestra historia familiar, también para la historia de nuestro restaurante. La familia espera un permiso del gobierno para colocar un nuevo letrero, algo más pequeño. Tetra Neon Exchange confía en que la exhibición ralentice la desaparición de los neones y que genere conciencia sobre la importancia de preservarlos. ¿Se ha preguntado cuánta memoria digital puede ocupar una película análoga? La respuesta es hasta 4 terabytes. Un dato que viene a cuenta para hablar de la importancia de la preservación de la herencia cinematográfica que se lleva a cabo con estándares de calidad mundial en la siguiente iniciativa. Conservar o preservar los archivos audiovisuales. Conservar películas en sus materiales originales es un desafío para la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. La digitalización es una solución para asegurar su preservación a largo plazo. La conservación y la preservación son los procesos que se requieren para tener acceso y disponibilidad de los contenidos que son lo más importantes, las obras y registros en imágenes en movimiento que un archivo audiovisual salvaguarda. La preservación se entiende entonces como la conservación de esos soportes originales, la conservación activa, es decir, una vez surtido otro de los procesos de preservación, que es la digitalización, tener disponible en archivos digitales, en repositorios y poder transmitir y dar consulta de forma inmediata, aprovechando el desarrollo que actualmente tenemos de la transmisión de datos. Acá tenemos unas bóvedas donde conservamos el material analógico, que son bioclimatizadas, una estabilidad en la humedad y la temperatura que aíslan del polvo y de la luz exactamente, porque ahí tienen un control también de la luz, los elementos para que ahí se conserven, en sus materialidades físicas. Y esos contenidos se conservan ya digitalmente en servidores y se respaldan en cintas LTO, una cinta como respaldo a los archivos que están en los servidores.
Antes de la era de los códigos de barras y las bases de datos electrónicas, existieron las marcas de fuego. Este vestigio del pasado bibliotecario que ha cobrado relevancia para catalogar obras y enlazar instituciones bibliotecarias latinoamericanas con europeas y estadounidenses, es relevante en una nueva iniciativa que comenzó en Puebla, México. La práctica de la marca de fuego se ubica durante el periodo colonial en México. Sus inicios se identifican desde la mitad del siglo XVI y perduró hasta las primeras décadas del siglo XIX. Hoy se puede consultar la identificación de un número importante de marcas gracias al trabajo de muchas instituciones que inició hace más de una década. Prácticamente empezamos solamente subiendo algunas cuantas fichas, creo que empezamos con 72 fichas. De las marcas de fuego que se encontraban en nuestros repositorios. Y poco a poco pues empezamos a ver que había interés de otras instituciones de sumarse y por eso le llamamos catálogo colectivo desde un principio, pensando que se podían sumar más instituciones a esta iniciativa. Principalmente, los libros con estas marcas provienen de bibliotecas conventuales e instituciones religiosas dependientes del clero secular, pero también en algunos casos de archivos particulares. Que una de las cosas que ha sido muy interesante es que a veces hemos lanzado algunas marcas que no sabemos su procedencia porque son ejemplares que se quedan solos, dispersos de la colección que realmente los debería de contener. Gracias a este trabajo, muchos ejemplares han salido del anonimato y se han recatalogado y puestos en su procedencia correcta para ser estudiados. Ahora, lo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es que varias instituciones del extranjero se han basado en él para catalogar ese 2, 3, 4 ejemplares que también están dispersos y están en sus colecciones y ellos dominan poco ese tema, ¿no? Entonces imagínate, si a nosotros uno separado nos cuesta trabajo, a ellos 3 ejemplares sueltos pues mucho más. El trabajo se ha nutrido de las aportaciones de distintos fondos, algunos de pocos ejemplares, pero otros con un número importante de ellos. En algunas hemos tenido más aportaciones y hemos logrado sumar varias. Por ejemplo, la John Carter Brown, subimos más de 30 fichas distintas, pero porque es la disponibilidad distinta de cada institución. Actualmente se tiene más de 540 fichas registradas, a que se han sumado instituciones nacionales y de otros países como España, Estados Unidos y Canadá, y en un futuro se espera trabajar con marcas del Perú. Nuestro proyecto es empezar a ver aquellas marcas que son propias de, por ejemplo, Perú, que tenemos la sospecha de que hay, y Italia, porque de alguna manera una parte de Italia en algún momento fue parte de la corona española y seguramente hay ahí algunos ejemplares. El catálogo cuenta con información diversa concerniente a la historia e iconografía de las instituciones o de particulares novohispanos que poseyeron una colección de libros y la identificación como propia, haciendo uso de las marcas de fuego. Para Informativo Web, Carlos Maceda. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.